mi gente, hoy 2 de julio del 2026. Hoy vamos a tocar un tema que aparte de picante es caliente. Es caliente porque es lo que pide la mayoría de la población boliviana, ¿no? Y en este programa número 9 hemos decidido con los co-conductores hablar de este tema que a la gente que nos sigue le va a interesar mucho, porque es algo que mucho pide la gente. La gente pide justicia. Como decían los eslogan del 2020, del 2025, no es venganza, es justicia, pero queremos que la gente sepa el porqué de esto que tanto piden y a veces no les llega. Queremos saber si el mal está en los administradores de justicia, si está en las leyes o está en la población que no sabe defender sus derechos. Por ello vamos a empezar de entrada, le vamos a tirar saludándolo a Carlito Gómez, que ha vuelto Carlito Gómez de su recuperación, y bueno, esperamos tu saludo primero, Carlito, y luego para que entremos. Buenos días, ¿cómo están todos los radioescuchas, los que nos siguen en el streaming? Bueno, estamos acá listos. ¿Tú? Buenos días, ¿no? Todos los que nos siguen por las redes, ¿no? Ya. Contento de estar acá otra vez. A ver, aquí lo primero que tenemos que saber, si vamos a hablar de un tema, la definición del tema. O sea, y aquí le vamos a preguntar a los dos compañeros, ¿qué es justicia? ¿Me puede decir, Carlito, qué es justicia? Bueno, hay que hacer una diferenciación entre lo que es la justicia y el órgano judicial. La justicia es una institución social que es convencional y por eso es diferente. Las leyes en los países, los códigos civiles, por ejemplo, este tema, ¿no?, de los matrimonios, en países árabes se permiten múltiples matrimonios, en los mormones, y en otros países como Bolivia no se permite y está penalizado incluso tener bigamia y ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, esto es lo que se considera lo justo, es relativo a cada sociedad y se expresa a través de leyes, a través de la Constitución, que establece un órgano, que es el órgano judicial, que administra la justicia, administra la ley para la sociedad donde tiene una jurisdicción. Sí, no, yo concuerdo, ¿no?, con lo que dice, ¿no?, que justicia, desde mi punto de vista, ¿no?, es darle a cada ciudadano, a cada cual sus derechos, ¿no?, que por ley le corresponde, ¿no? Un Estado, ¿no?, tiene sus organismos, ¿no?, creados por ley, ¿no?, para impartir justicia, ¿no? Ya está el Tribunal Supremo de Justicia, el Consejo de la Magistratura, el Tribunal Constitucional, el Tribunal Agroambiental, cada cual de acuerdo a sus roles, ¿no?, y sus competencias, ¿no? Eso es lo que enmarca, ¿no?, la justicia que el Estado tiene que darle a sus ciudadanos, como en derecho le corresponde, con sus instituciones creadas por ley. A ver, hay un temita que yo quiero que lo hagamos un poquito didáctico, porque todos hemos estudiado, digamos, una manera de cómo es la justicia. ¿Por qué se crea la justicia? Porque si nos vamos a los tiempos remotos, digamos, de la era de la monarquía, no había justicia, ¿no? No había justicia, y era, si se quiere, una justicia muy sesgada. Era la justicia del rey, que el rey hacía y deshacía con lo que quería. Pero cuando empieza una especie de revolución en el mundo, los plebeyos, en tiempos de Roma, de la monarquía romana, del imperio romano, ese imperio que fue inmenso, empiezan a ver que no tenían derecho. Y es ahí donde empieza, a través de los romanos y de los griegos, a aparecer el derecho, y el derecho que va enmarcado en lo que se trata de que le des como dice Tutu y Carlito, de que le des a cada persona lo que por bien le corresponde. Entonces, de ahí es lo que se habla de la justicia. Se hace un trabajo que le llamaron las 12 tablas, que eran propuestas que hicieron los plebeyos en su tiempo de la denominación plebe, que quiere decir pueblo. Entonces, de ahí es lo que viene el tema de la justicia, donde la gente empieza a exigir su derecho,
No era posible que los patricios, que eran los oligarcas en un término de acá, de lo de ahora, que eran los ricos, los que crearon ese imperio, solo ellos tengan derecho. Los plebeyos pidieron su derecho, exigieron su derecho y lograron. Entonces, por eso es muy importante saber el término y el por qué y de dónde viene el término de justicia, la palabra justicia. Y es como ellos, vuelvo a redundar, quiere decir que es lo que le corresponde a cada uno, pero de bien, de bien. O sea, no es que cada uno tiene una cosa mala y el otro bueno, es lo que te corresponde. La justicia es eso, ya lo dijeron ellos. Y a lo que quiero entrar es, ahora, volviendo a nosotros, porque se habla de la justicia en Bolivia y se dice que es mala, que porque el MAS estuvo 19 años, y eso siempre lo aclaro, fueron 19 años, no 20, porque un año le tiró Yanine. Entonces, te dicen la justicia la creó el MAS. No, el MAS el año 2000 no existía, el año 90 no existía el MAS, el año 80 no existía el MAS. O sea, el MAS tiene algo así como 27 años de existencia. Entonces, queremos saber, y para ello, digamos, hemos traído otros dos compañeros acá, que hagamos una rememoración de cómo era la justicia entre los años 90 y los años 2000, por lo menos hasta el año 2005, cuando gobernaron otras personas, otros partidos políticos como el MNR, el ADN, el MIR, la UCS, Falange, muchos partidos que, entre comillas, ahora no están, pero están reciclados en personas. Tú, decime cómo era la justicia en los años 90 hasta el 2005. La justicia siempre pues, fue hegemónica, ¿no? Los manejaban los grupos de poder. Vi una entrevista de un conocido periodista acá donde él dice de que hizo una investigación y los bancos tenían sus juzgados, dicen, favoritos, dónde implantar, dónde llevar a cabo, ¿no? sus demandas y todo, ¿no? Era bien cuoteada, ¿no? Los grupos de poder eran hegemónicos, ¿no? El boliviano promedio, el boliviano humilde tenía una situación de dificultad para tener acceso a la justicia. La justicia antes, para elegir a los órganos, por ejemplo, al Tribunal Supremo de Justicia, a los componentes, al Tribunal Constitucional, la cuoteaban. En la Asamblea Legislativa los partidos políticos se ponían de acuerdo y se cuoteaban, ¿no? Esos espacios de poder, el MIR, ADN, MNR, todos esos partidos hegemónicos de esos tiempos neoliberales, ¿no? En el Parlamento se ponían de acuerdo, yo pongo vos pones vos pones otro, y por 2/3 elegían, ¿no? A los componentes. Eso era, ¿no? En los tiempos neoliberales. Y ya con la asunción del movimiento al socialismo 2005-2007, ¿no? Y gracias a la nueva constitución política se trata de darle un poquito un sentido democrático, ¿no? a la norma, a la justicia, ¿no? Y de ese modo es que se va, ¿no? A elegir a nuestros representantes por el voto ciudadano. Y de ahí también ya es que se crean, ¿no? El Tribunal Agroambiental, el Consejo de la Magistratura, ¿no? Y logra una mayor independencia del Tribunal Constitucional. Ya son elegidos por el voto democrático, siempre de listas que salgan de la Asamblea Legislativa, ¿no? ¿Pero era buena esa justicia en ese tiempo? ¿En los tiempos neoliberales? Claro, por eso te pregunto, del 90 hasta el 2005, ¿era buena la justicia? ¿Era administrada bien la justicia? No, pues no, siempre habían grupos de élite, había mucho más favoritismo, ¿no? Había mucho más injusticia, como te digo, ¿no? Investigaciones que hacían, hasta los bancos tenían su juzgado donde iban y hacían su demanda, ¿no? Era muy sesgado y bueno, gracias al movimiento socialismo, ¿no? Hubo cierta apertura democrática, ¿no? Pero te dicen, te dicen que el MAS ponía a los juzgadores en este país. En ese tiempo, ¿quiénes ponían a los jueces, a los fiscales, a los tribunos? ¿Quiénes los ponían? Todo era cuoteado. En un consenso, por eso se le llamó la democracia pactada, decían, ¿no?
pactaban entre ellos, entre los partidos dominantes neoliberales en ese tiempo, y se cuoteaban el poder, ¿no? Se cuoteaban las instituciones, en la justicia se cuoteaban, o sea, ¿no? Cada partido político tenía tenía sus representantes, por eso se cuoteaban. Bueno, yo pongo a este fiscal, a este juez, a vos te toca esto, y se cuoteaban el poder judicial. Entonces en la asamblea se ponían de acuerdo y por 2/3 aprobaban, ¿no? Pero se ponían de acuerdo, ¿no? Y cada cual tenía sus candidatos. Cuoteado era, ¿no? Sin disimulo. O sea, que dentro de lo que ellos le critican al MAS, de que el MAS ponía a los administradores de justicia, ¿eso no cambió entonces? Ya en el tiempo del movimiento al socialismo, ¿no? Ya hubo más apertura, ya se trató de que el ciudadano sea partícipe directo en la elección de los candidatos, pasando por el filtro de la Asamblea Legislativa. Carlito, ¿cómo era la justicia en esos tiempos? Voy a tener una persona que era un tipazo en política y era un tipazo en conocer la realidad nacional, que era tu papá. Yo lo conocí personalmente a tu papá. Y yo lo escuchaba mucho, por eso te pregunto a vos, ¿te contaba él algo sobre eso? Sí, el tema de justicia, ¿no? Esto viene desde... A ver, primero, la justicia siempre se imparte a través de una comunidad que se organiza según roles. Desde las cavernas empieza a ver esto, hasta que empieza a hacerse las leyes en papel, con escritura cuneiforme, con Ciro, el cilindro de Ciro, y así va evolucionando, ¿no? La justicia escrita en leyes. Y después acá llegan estos modelos occidentales de justicia con la colonia. Entonces, la colonia hereda a la república su sistema de administración de justicia, que tiene que ver, por ejemplo, con lo que es charcas. Charcas era la audiencia donde estaban los oidores y todo esto que eran lo que ahora se llaman abogados. Entonces, esa justicia colonial es la que se hereda en la república. Es una justicia que es de los blancos, una justicia de lengua castellana, porque hay un tema ahí, ¿no?, con la justicia originaria, que es consuetudinaria, ¿no?, el derecho que ejerce la comunidad sobre diferentes aspectos, y como ha ido avanzando el Estado, la presencia del Estado dentro de las comunidades, es como se ha ido modificando, porque no es de un solo lado, sino que se influyen de ambos lados para la construcción de lo que se va gestando como justicia contemporánea. Entonces, cuando se llega a esta época neoliberal, era primero que la justicia era heredada de la dictadura, de los periodos de la dictadura, y como justamente aquí dice el compañero, era que había un cuoteo de los jueces, del órgano, desde las cabezas, porque no se elegían, las elecciones judiciales no existían. Entonces era el Congreso, al igual que el Congreso era el que hacía la votación para elegir al presidente, porque nadie de esa época sacó más del 50% más uno de los votos. No llegaron ni al 30 nunca. No, pues nunca. Ni al 30% llegaron nunca. No sé si ni al 25 llegaban, la verdad. No, ni la última vez que gobernó 22. Legalmente, 22%. Y la diferencia con el MAS fue 2 puntos. Exactamente. Entonces, todo era un pacto que había desde las cabezas de los tribunales y así hacia abajo. Entonces, la justicia ya estaba desprestigiada. Históricamente es una institución excluyente y que tiene que ver mucho con el dinero. Los jueces van de acuerdo a donde le van poniendo, y eso es lo que se llama la injusticia, ¿no? Y por eso es que se han ido creando todos estos mecanismos como la magistratura para tratar de regular este fuero que tienen, porque al igual que la policía, las Fuerzas Armadas tienen como un estado paralelo. Es como que, por ejemplo, los jueces tienen una cantidad de procesos que no avanzan, y aún así siguen volviendo a postularse, porque los quitan de su juzgado por faltas que tienen, y después se postulan para el otro juzgado. Y cuando hacen todas esas postulaciones,
si revisas ahí, te das cuenta que todos los postulantes están llenos de procesos y que son procesos que no avanzan, que no se sabe que si son o no son culpables de lo que se los está acusando, porque principalmente se los acusa, ¿no?, de prevaricato, consorcio y todas estas injusticias que se hacen. Y eso era la justicia antes, ¿no? A ver, una cosita, a ver. Entonces, a ver, en base a lo que ustedes dicen, ¿ya? Y armemos algo, definamos algo. En tiempos de los años 90 hasta el año 2005, antes de que entre el MAS, la justicia era, como dice Tutú, cuoteada políticamente. ¿Así es, Tutú? Claro, ¿no? Ya hemos hablado de eso. Y en los tiempos del MAS hubo, ¿no?, un filtro. Todos los postulantes pasaban por el filtro de la asamblea, ¿no? No, pero no entremos a lo del MAS todavía. Vamos a pasar al MAS. Yo quiero que ahondemos en lo del 90 hasta el 2005. Y te lo digo ¿por qué? Porque hay gente que hasta ahora sigue vigente en política y en el tema judicial en Bolivia, que fueron parte del cuoteo político de lo que estamos hablando. Por ejemplo, hay un señor que cada vez que hay elecciones, él se autoproclama candidato, se llama Jaime Solí, y él fue un mirista renegado que llegó a ser fiscal de distrito por el cuoteo político, que dijeron, vos quedate con la Fiscalía de La Paz, los MNRistas quédense con la Fiscalía de La Paz y denme la Fiscalía de Santa Cruz. A eso es lo que quiero llegar. O sea, quiero que le hagamos entender a la gente, ¿ya?, de que esos que ahorita cuestionan a la justicia, que no es la justicia la mala, son los políticos que se han adueñado de la justicia. Que le digamos a la gente de verdad lo que pasó en esos años. Lo que pasa es que pareciera que el país existe cuando el MAS gana las elecciones. Y había otro país antes de eso. ¿Ya? Por eso está bien lo que vos me querés hablar del MAS, pero yo le voy a preguntar después cómo fue la justicia en tiempos del MAS. Pero lo importante es que la población, la mayoría de la gente que tiene tu edad, ya, que tiene de 35 años para abajo, sepa cómo era. Porque esa gente es la que le ha dado poder a esta otra gente. Eso es lo importante. Sí, pero ya lo explicamos, ¿no? De que en los tiempos neoliberales, ¿no?, era cuoteado. Pero no diste ejemplo. Ah, claro, ¿no? Es que hay que darle los ejemplos para que la gente sepa. No, pues ya dije, ¿no? En una institución te ponían otra, como en la fiscalía, vos lo decís, ¿no? Ya se sobreentiende de que todo era cuoteado, la aduana y todo, ¿no? Todos los aspectos, todas las instituciones públicas se cuoteaban en ese tiempo, ¿no? En base a la democracia pactada que había y amparados por la norma, ¿no? Porque en el Congreso se ponían de acuerdo y bajo los 2/3, entonces ya como estaba ya previamente hablado y cocinado, ya se distribuían los cargos, ¿no? Entonces, eso no ocurría en esos tiempos neoliberales, Huguito. Ya, entonces pasemos al segundo punto que también es importante que la gente sepa. A ver, el 2009, en el gobierno del MAS, de Evo Morales, se hace una constituyente. En el 2008 creo que sale la convocatoria, se ejecuta la constituyente y se da lugar a una nueva constitución que es refrendada a través de un referéndum. Es aprobada con mayoría absoluta, no toda la población, pero creo que fue más del 60%, si no me equivoco, aprueba esa constitución, y en la constitución se aprueba elecciones judiciales. Y esas elecciones judiciales tratan de dar una nueva visión a la justicia boliviana. Y lo que quiero saber es, de lo que hablamos del año 90 al 2005, y empezando con la nueva constitución el 2009, pongámosle hasta, si quieres, metámosle el gobierno de Yanine. Metámosle los 20 años los que hablan. Metámosle hasta el gobierno de Lucho, hasta que concluya el gobierno de Lucho. ¿Esa justicia cambió, mejoró o se fue más a pique? ¿Qué decís, Carlito? Sí, yo quería aportar una cosa más en lo anterior. Es que antes tenían, por ejemplo, los grupos de poder que no son partidos políticos, porque parece que fuera como que la democracia pactada era solo entre partidos. Y no es así, los partidos son instrumentos políticos que reflejan grupos de poder que van a diferentes tipos de intereses, ¿no? Están los bloques nacional popular, como el MAS, que tiene que ver con instituciones corporativas de base campesina, indígena, CONAMAX, IDOB,
CSUD-CB, interculturales, que son como los mineros, como base social. Estos otros partidos tienen, por ejemplo, como el Comité Cívico Pro Santa Cruz, que hay un libro que es de Susana Seleme y Fernando Prado, que en los 80 hablaban de que el Comité Cívico se había constituido como el partido político perfecto para la élite cruceña, porque ellos se expresaban a través de diferentes siglas y tenían como que apostaban y tenían gente de su línea que respondían a sus intereses en diferentes candidaturas. Entonces no importaba quiénes salían porque igual ellos terminaban ganando, y había también estos filtros que hacían tanto la embajada americana como los comités y los diferentes grupos corporativos que podían vetar a gente que quería participar en ese cuoteo político, porque era legal, la ley permitía que hagan toda esta lista, que se concilie en el Congreso como representantes del pueblo boliviano, los asambleístas que se llaman ahora en la Constitución. Entonces había toda esta cuestión. Y también no había el tema de que pueblos indígenas participen. No se reconocía la jurisdicción indígena originaria campesina, y tampoco había la necesidad de inclusión de mujeres. No habían las cuotas de mujeres. Entonces, eso es lo que ha cambiado con la nueva Constitución, y la justicia cambió de grupos corporativos que estaban en torno a la consolidación, digamos, de estos tribunales. Y se ha dado toda esta modificación que no ha tenido el resultado que se esperaba, ¿no? Según la población se esperaba que haya pues justicia, una justicia que imparta la ley, que cumpla la ley, y que no haya favores para uno, para otro. Que ese es el problema, ¿no? Que todavía se sigue arrastrando la corrupción dentro de... ¿Pero eso es culpa de quién? Eso es culpa de la sociedad, porque la corrupción lo hace el que ofrece y el que acepta. Entonces, la persona que va ahí y le ofrece a un juez, a un fiscal, dinero o favores, ya es parte de la corrupción. O sea que el pueblo por buscar justicia es culpable de lo que le pasa entonces. No, lo que pasa es que la sociedad no condena al que ofrece, simplemente al que recibe. Pero si no tenés dónde ir. Si no tenés dónde ir. Yo te pongo un ejemplo, a ver. Vos tenés un problema y contratás a un abogado. Y lo primero que te dice el abogado, yo le voy a cobrar tanto. Y vos le decís, pero ¿por qué tan caro? Es que le tengo que dar al fiscal y le tengo que dar al juez. Entonces, ahí está frito. Ahí está frito. Y estábamos hablando en la otra cámara, tenemos el TCP, tenemos el TSJ y tenemos el CM, que es el Consejo de la Magistratura, que es la encargada de fijarse si los jueces están bien o están mal. ¿No es? Y el Tribunal Supremo de Justicia también tiene que hacerlo, y todas las autoridades, y hasta el mismo gobierno. Pero por eso es lo que me interesa, y vuelvo a ahondarles a ustedes. Cambió la justicia, que era de una forma en los años 90, 2000, cambió a esta fecha. Yo entiendo que han habido elecciones, y hay un dato más para que le metamos, por ejemplo. De la mayoría de los jueces que estaban en esos tiempos que se le denominan neoliberales, o en esos años 90 al 2000, siguen todavía. Exactamente. Entonces, si cambiaste la justicia en las normas, ¿por qué no cambiaste en los administradores? Por eso lo que quiero es que la población vea el problema en sí. No se trata que ya la sociedad tiene la culpa. No, es que no tenés a dónde ir. ¿O vos qué decís tú? Eso, ¿no? Si vos te metés a la política, es para tener poder, como él decía, ¿no? Como dice Carlos. Pero ese poder hay que ocuparlo para transformar la sociedad.
no para beneficio de grupos corporativos, como yo te tomo la palabra, ¿no? Siempre se han movido detrás de las sombras, ¿no? Grupos, se llaman grupos de poderes fácticos, ¿no? Que hay en todos lados, Santa Cruz y La Paz. En el mundo, ¿no? En el mundo hay poderes fácticos que están ahí y no se sienten, ¿no? Pero te manejan. Pero te manejan, como vos lo decías, el Comité Pro Santa Cruz. Ellos siempre tiraban son pro gobierno siempre. El presidente del Comité Cívico fue Percy Fernández, que después se hizo emenerrista y alcalde. Rubén Costa. Carlos Dagdú, mirista, ¿no es cierto? El mismo Branco. Branco, Camacho. ¿no? Camacho, y más antes, ¿no? Vilmar Estelser, Agustín, antes de ser presidente, supuestamente fue candidato, según él. Vicepresidente, ¿no? El Comité Cívico. Entonces ocupan, ¿no? Ocupan las instituciones para camuflarse, ¿no? Trampolines. Son trampolines, esos poderes fácticos. La Iglesia Católica es un poder fáctico también, ¿no? No tiene ese poder coercitivo ante la ley, pero esos mensajes subliminales influyen en la población, ¿no? Entonces todos esos entes, ¿no? Que han tenido poder para transformar la justicia, no se ha podido. Hay que hacer un mea culpa. Estos problemas que hay ahorita y a qué viene este programa, ¿no? Por la polvareda que ha levantado el presidente del Tribunal Supremo de Justicia, ¿no? De hacer sus berrinches y todo eso, ¿no? Sus amenazas. Eso viene de la mediocridad que hubo en la Asamblea Legislativa en el 2017. En el 2024, cuando en Asamblea se eligieron a gente mediocre. Fue un zafarrancho, una vergüenza y como masistas nos toca nuestra parte también en la Asamblea Legislativa, ¿no? Porque los masistas apoyamos esa y ganaron con nuestro voto, Tutu. Esas elecciones vergonzosas, ¿no? Que hubo, ese filtro que hubo en la Asamblea. Ahí se veía como un conocido diputado que nosotros siempre debatíamos en otro programa, ¿no? El Choquito le pasaba el copie, ¿no? Y una senadora se iba a sacar la oreja por darle. Exactamente, ¿no? Entonces se premió la mediocridad, ¿no es cierto? En esas componendas, que eso hay que subsanar. Pero Tutu, no se premió, fue con dádiva. Corrió harta plata. ¿Y qué pasó también ahí? De que gente aplazada, especialmente las mujeres que fueron aplazadas, porque la mínima nota era 130, había mujeres candidatas con 100, 90, 110 pero por equidad de género tenías que por entrar. Equidad de género. Entonces ahí el Tribunal Constitucional en una resolución, ¿no? Sentencia constitucional, la 0770 del 2024, ¿no? En base a dice, ¿no? La discriminación positiva, dice que ese fue su argumento, ¿no? La discriminación positiva es una norma que da el Estado para tratar de nivelar la balanza jurídica con algunos grupos que están en desventaja jurídica, dice, ¿no? Bajo ese argumento, el Tribunal Constitucional lanzó eso y puso en competencia a mujeres como ahorita están en el Tribunal Constitucional y en el Tribunal Supremo, que fueron aplazadas, pero están ahí por esa sentencia. Entonces coincidimos que la justicia desde los años 90 hasta ahora han pasado muchos gobiernos, no ha cambiado. No ha cambiado. ¿Sabes qué? Lo que pasa es un tema ¿pero la justicia o los administradores de justicia? Lo que pasa es que el modelo de administración de justicia genera el problema. Yo voy a dar un ejemplo de otra civilización diferente a la nuestra occidental, que son los chinos. Los chinos tienen esta tradición desde Confucio, o sea, 4.000, 5.000 años, desde que eran varios imperios, de que se llama el Ximing. El Ximing es una jerarquía social que dice que los funcionarios públicos están arriba, después está como lo que viene a hacerse como el clero, después vienen los comerciantes y después los empresarios, abajo de la pirámide. ¿Y qué pasa con esto? Cuando sos parte de los funcionarios públicos, no podés ser parte nunca en tu vida de los empresarios. O sea, un administrador de justicia, una autoridad política. Zapatero a tu zapato. Claro, no hay puerta giratoria. No hay, por ejemplo, un Samuel Doria Medina, que es ministro y que quiere ser presidente y después al día siguiente es empresario, después quiere ser presidente, después es empresario. Entonces, un día se pone una polera, y después se pone la otra, y eso se llaman puertas giratorias que generan corrupción
porque está de los dos lados del mostrador. Hay interés. Claro, o sea, hay un conflicto de intereses porque la misma persona está de los dos lados del mostrador, el que ofrece y el que demanda. Entonces, ese es el problema de fondo, que nuestras sociedades no diferencian lo que es ser funcionario público, dedicar una carrera institucional, a dedicar una carrera a la actividad privada, que también es lícita, que también es legal, que también es honrada, pero lo que genera problemas y distorsiones es cuando la misma persona está de los dos lados del mostrador y un día es una cosa, después al otro día otra cosa. Y por ejemplo, ese es el fondo que se refleja yendo más allá de Bolivia en lo que se llama el lobby. En Estados Unidos es legal el lobby. ¿Qué es el lobby? Hay una ley que dice que una empresa, o sea, un grupo corporativo, digamos la farmacéutica o las armas, la industria armamentística, son las más notorias, tienen, ¿no? o los judíos, el sionismo, tienen la AIPAC, que es el lobby. ¿Qué es el lobby? Es como una fundación que dice, bueno, nosotros estamos a favor de los intereses corporativos de la farmacéutica. Eso es lo que tiene que decir legal, pública y transparentemente en Estados Unidos un lobby. Lo que es ilegal allá es que diga una cosa y haga otra cosa. Entonces, mientras ese grupo, ese lobby, promueva los intereses, las leyes favorables a la farmacéutica, como en este caso podés encontrar los inhaladores en $300, un inhalador de salbutamol para los que tienen problemas de asma, la insulina de $100 y todos estos otros productos desregulados, es porque el lobby les ha permitido... La justicia le permite no hacer ese lobby. Lo que pasa es que el lobby hace que financia a los candidatos. Los candidatos hacen las leyes y también escogen a los administradores de justicia en Estados Unidos. Pero como le deben favores económicos a esos grupos corporativos, entonces nunca van a estar en contra. Pero es que lo hacen públicamente. Y por eso es que también muchas veces, ¿te acordás cuando esa ley de armas, de tenencia de armas, nunca prosperan porque es fuertísimo el lobby, ¿no?, de los fabricantes de armas y tienen muchos diputados, los republicanos, entre los comprados, los tienen ahí sometidos, ¿no es cierto?, por lo económico, y por eso es que no se deroga, ¿no?, la libre portación de armas, ¿no es cierto? Eso viene desde su constitución. La libre portación supuestamente es por si viene y los ataca el rey de Inglaterra. En esos tiempos, ¿no? Esa es la justificación de la enmienda, se llama. De eso viene, ¿no? De ahí viene. Pero a lo que voy es esta doble moral que hay, porque ellos establecen desde el consenso de Washington, desde Bretton Woods. Eso de la justicia, eso es en el tema americano, ¿no?, que nos sirve de cómo es el lobby acá. Y volviendo al tema boliviano, en el tema que ahorita no nos atañe, ¿no es cierto?, de la polvareda que ha hecho el presidente de la Corte del Tribunal Supremo de Justicia, ¿no? Yo lo veo como un berrinche, ¿no es cierto?, como un berrinche y como una forma de presionar y chantajear al gobierno. ¿Por qué? Porque él rápidamente, ¿no?, lo sacó a Camacho de la cárcel, lo metió al presidente Arce a la cárcel, después a Yanine la sacaron rápido de la cárcel, tenía el poder el tipo, ¿no? Y también rápidamente los sacaron también a los autoprorrogados. Se veía bien eso, se veía el tipo entraba con paso de parada y demostraba que estaba tratando de cumplir la norma y la ley, ¿no es cierto? Pero ahora, ¿por qué el berrinche? ¿Por qué ese quiebre que hace con el gobierno? Porque en los pasillos se dicen que ya los del Tribunal Constitucional, esos 4 que hay ya no le obedecen, dicen. Ya no hay el telefonazo. Entonces, ha habido también un quiebre con el gobierno. ¿Por qué el gobierno, creo que eso es lo que nos atañe, por qué el gobierno ya quiere lanzar por decreto para rellenar esos espacios que hay vacíos, ¿no es cierto? Y acá el presidente del tribunal está ya en campaña para que la asamblea llame a elecciones de eso, ¿no? Entonces, eso tenemos también que ver y criticar, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque están haciendo lobby, ¿no? O sea, lo que vos decís, no están haciendo lobby para sus candidatos,
Por ejemplo, en mi perspectiva que yo tengo, el presidente del Tribunal Supremo de Justicia está siendo candidato para sus candidatos que tiene acá en una posible elección judicial, si es que lo permite la Asamblea y las circunstancias políticas. Ya está el Quesada, el que es ahorita el presidente de Aldo Quesada, está el otro día charlamos el que su hermano era Cachu, Alain Núñez, ¿no? Están ya por eso ha renunciado. Entonces, eso es lo que quiero que ahondemos tú. Exactamente, y eso tiene que saber la población antes de que nos quitemos la inspiración, por qué el berrinche, ¿no? Y por qué, y fue lo temerario y levantó roncha, ¿no? En el gobierno, que ya dice que ayer ya estaba el ministro acá, ¿no? En reuniones, el vocero también se pronunció, el presidente dijo que esas medidas de presión que está haciendo el presidente del Tribunal Supremo es parecidos al MAS. Cualquier cosa para estigmatizar al adversario ya te dice más. Pero es lo mismo que hacían en tiempo del MAS y lo están haciendo más que en tiempo del MAS. Y eso que la población entienda de que el Tribunal Supremo de Justicia y su presidente están cometiendo, ¿no? Un delito de llamar a un paro, ¿no? De actividades. Eso tiene que entender la población, y muchos opinólogos eso no le hacen a entender a nuestro presidente del Tribunal Supremo. En la ley del órgano judicial, en el artículo 176, inciso 15, dice: faltas gravísimas es llamar a una huelga, a llamar a un paro de actividades. Pero libremente el presidente, ¿no? del Tribunal Supremo está amenazando al gobierno con parar actividades. Eso es una falta grave. Entonces, eso la sociedad tiene que entender. No es alegre. Nos extraña de que un presidente del tribunal joven, con ganas empezó, y ahora esté con esas componendas, ¿no? Ir en contra de su propia normativa que le impiden como funcionario público, ¿no? Realizar esas actividades. Eso tenemos que ver, ¿no? Porque por eso anda nuestra justicia así, por los egos. Llegando al Consejo de la Magistratura, ese presidente Spencer para como policía, ¿no? En los juzgados. Eso es una medida de presión, una medida de chantaje, porque hay una unidad especializada para eso, que es transparencia, ¿no es cierto? Que ellos tienen que, pero el show que hacen, ¿no? Son autoridades electas, ¿no? Están ahí en cada juzgado. ¿Será porque no confían en su gente? Supuestamente, yo creo que están en campaña. Todos están en campaña política ahorita. Todos están haciendo campaña para eso es lo que hay que decir. Hay que decirle a la gente. Hay que decir lo que es la realidad. Todos están en campaña ahorita, ¿no? ¿Qué se llama? El fiscal general también están en campaña. ¿No han visto que ya muchos viejos políticos ya están no en retirada? Entonces ellos tratan de su opción. ¿Y sabes qué es lo grave? Lo grave es que ¿de dónde viene el financiamiento? ¿De dónde salió el financiamiento en las anteriores elecciones? No se olviden, estimados ciudadanos que nos miran, ¿no? Que un juez le pillaron, ¿no? Ciertas cosas en un galpón. De allá vienen esos financiamientos. Ayer pillaron en el Trompillo más de $160,000. Exactamente, ¿no? De un piloto. Entonces, todas esas cosas y esas interrogantes tenemos que hacernos como sociedad, ¿no? Es un peligro, ¿no? De esta gente que empezó bien y ahora ya están en campaña aprovechando el cargo público. Oye, hace bien tu trabajo. Y después la población te juzgará, pues, si mereces estar en otras situaciones, ¿no? De expectativa en el poder público, ¿no? Por ejemplo, ¿qué opinas de lo que dijo Romer Saucedo, que al gobierno le falta lo que a ellos les sobran? Que en realidad quiso decir cojones. Y después se disculpó, dice que la clásica, ¿no? Que lo malinterpretaba. No, pues estaba enojado, está en su berrinche porque a mi entender las cosas no le están saliendo. La justicia no tiene que ser impartida a través de tu estado de ánimo. Y además la justicia no la impartís porque tengas cojones, como quiso decir, que fue otra palabra. O sea, la justicia la tenés que impartir como está la normativa, eso es simple. No tenés que serte el macho ni el bravo. Vos una vez quisiste sacarle la mugre, yo te dije para otro programa, yo estaba esperando que digas, digamos, sobre él lo que él fue un patotero. Porque él fue un patotero. Y parece que en ese momento, como vos decís, que hizo el berrinche, estaba en su estado de patotero. Porque él es una autoridad. Él no puede decir a ustedes, gobierno, le falta lo que a nosotros nos sobra. ¿Qué les sobra a ustedes? Si lo único que tienen que hacer, no les tienen ni que poner más ni tener menos. Lo único que tienen que hacer es impartir justicia como está la normativa legal. No tenés que hacer nada más. Lo que pasa es que los egos, pues, ¿no? Incluso no lo reteó al vocero, ¿no? Yo soy también una autoridad electa, tengo legitimidad, dice, ¿no? Entonces, está bien, es cierto, ¿no? Pero hay que como cabeza principal de un órgano importante del Estado tiene que tener mesura,
tiene que ser autocrítico y sereno, ¿no? Pero ahora, como están en campaña, la angurria de poder, la clásica del boliviano, esos egos, ¿no es cierto? Llegamos a un peldañito y ya creemos que tocamos el cielo y somos unos dioses, ¿no? Los egos le están precipitando a estas autoridades, ¿no? A lanzarse a hacer ya campaña política, ¿no? Está aprovechando el cargo público y la imagen mediática, ¿no? El eco mediático que tienen con sus declaraciones, porque son altas autoridades de Estado. Sí. Yo lo que quiero señalar es un tema de que aquí no se inventan las cosas. Lo que hacen acá en Bolivia es copiar lo que ocurre en Occidente. Este tema de poner magistrados por decreto, ya lo hizo Macri en Argentina. En Estados Unidos lo hizo Evo también. Lo hizo Evo. Hay que reconocer eso, ¿no? Lo hizo Evo. Con Lima lo hizo. Lo hizo. Ah, bueno. Es que por eso yo digo, ¿Qué cargo tenía Lima? No, lo que pasa es que quedó acéfalo como quedó estos cuatro y Evo lo designa a Lima. ¿Ya? Es que yo digo, tenemos que ser críticos y autocríticos para que no tengamos ese tachón de azulito, de que estamos con una línea, otra. O sea, lo que vos decís, Robert Saucedo, y lo digo yo, y tal vez lo digas vos después, es que hay que decírselo. Lo que pasa es que estamos, ahí yo puedo coincidir con vos que la sociedad se queda quieta y no le queda más. O sea, si no decimos las cosas, la gente tampoco la va a decir. Y si nosotros nos callamos, vamos a ser cómplices. O sea, hay que decirle a esta gente que están equivocadas. Lo que dice tú es real. Ellos no es que ahorita, yo te digo, y creo que lo dijiste vos en el grupo, ahorita Romer Saucedo no está en el tema de, no, yo quiero más plata para la justicia porque voy a poner más jueces, se va a impartir mejor la justicia. No, los jueces con el sueldo que ganan les sirven para 2 saliditas, porque ellos ganan en otra cosa. Están en campaña política. Todo mundo al ver a este gobierno débil, todo mundo se ve. Yo te puedo decir nombre de personas que yo sé, me lo han dicho de buena fuente. Va a ser candidato fulano. Mira, pero si su gestión cumple el 2031, ¿no? Puede ser, puede pedir licencia y se postula. Medio mundo quiere ser candidato porque al ver, primero en una instancia que ganó Evo Morales, un indio como le dicen y todo, ganó una elección. ¿Por qué un letrado no puede serlo? Y peor con la crisis de políticos que hemos tenido, ¿sí o no, Tutu? Hemos tenido una crisis de políticos. Entonces, te genera que cualquiera, te lo vuelvo a decir, el vicepresidente del comité se ha lanzado un abogado que cree que es el toro en derecho, se cree candidato a presidente. Está en campaña, cada 30 minutos lanza un spot, un videíto, porque ¿no? Lo deben débil, ¿no? Claro. Lo que es como, ¿no? Porque son mucho más leídos, ¿no? Lo que dicen algunos opinólogos, que escuchen lo que dice Gramsci, ¿no? Que no termina, lo viejo no termina de morir y lo nuevo no termina de nacer, y de ahí hay esos monstruos, en este interregno salen estos monstruitos, ¿no? Y son estos, ¿no? Estos personajes que, aprovechando ese vacío que hay ahorita, ¿no? De liderazgo y todo, ¿no? Salen a la palestra, ¿no? Un senador porque quiso hacer un cabildo, ya se cree presidencial. Claro, o sea, todos tenemos derecho a candidatear, ¿no? Si se cumple con los requisitos. Otra cosa es que salir electo, ¿no? Ahí tenemos a Tuto y a Samuel, los eternos perdedores de la candidatura, y pueden hacerlo por siempre. Y por ejemplo, eso es lo que apuesta actualmente Tuto. Tuto ya está en campaña. Y Tuto y Evo están desde hace rato, desde que empezó a gobernar Rodrigo están en campaña. Ellos no dejan la campaña. Lo que pasa es que mientras haya democracia, va a haber oportunidad de cualquiera pueda salir electo. El problema de fondo es la decadencia occidental, porque esto de los autoprorrogados también es copiado de España. Hicieron lo mismo. Entonces, los jueces hacen su junte de congresos en otros países y van así de forma institucional, y allá van y hacen lo mismo. Pero veámoslo desde acá, Carlito, disculpa que te corte, pero veámoslo desde acá. La receta, lo que pasa es que esto no se ocurre aquí, esto es una copia, es un reflejo de lo que ocurre afuera, y aquí pero ¿quiénes los arman acá? ¿Quiénes los arman acá? Aquí se empeora porque es un problema civilizatorio. Mientras nosotros no pongamos la ley, la constitución, donde prohíba que haya estas puertas giratorias, que donde si sos un juez
no vas a poder ser empresario y tenés que escoger una vida. Pero no vas a poder cambiar la Constitución. Ya los políticos se están poniendo de acuerdo en no cambiarlo. No, la Constitución siempre se puede cambiar porque la Constitución es un arreglo convencional. No, nadie está diciendo que no se puede. Ya los políticos lo han dicho, no van a cambiarla. Aquí, a corto plazo, tal vez en este periodo, no. Pero eventualmente la tenemos alguna que cambiar. reforma Eventualmente van a haber pero no reformas. quieren, ya dijeron tú. Pero ayer han dicho, lo que pasa Toto y que los otros que están mandando dijeron que no. Lo que quieran los políticos es la calle, es el pueblo quien va a determinar a final de cuentas en su momento estos cambios porque son convencionales. ¿Entendés? Es una convención de que todos nos ponemos de acuerdo de qué es lo que queremos que sea lo correcto. Entonces, cuando ocurra eso, recién va a haber una reforma y un cambio en la Constitución. Hasta eso esperamos, con el perdón de Dios, hasta eso esperamos la llegada del Mesías entonces. Es que, ¿sabes qué es lo que pasa? Por ejemplo, Walter Benjamin dice, el Mesías puede cruzar la puerta cualquier día. ¿Eso qué significa? Que cualquier día puede haber el cambio. Es dependiendo de nuestra sociedad y del grado de la oposición al MAS 20 años esperó. Nosotros esperamos otros 20 años. Son tiempos pequeños. Mientras tanto, 20 años en la historia. En 20 años pasa mucha gente. La gente sufre. Para un país. Nosotros llevamos en como 20 años, humanidad 5.000 años existiendo. No, pero estás hablando de humanidad. ¿Entendés? Estamos hablando de la gente que vive el día a día. Sí, pero lo que pasa es que nosotros lo estamos viendo desde este microcosmo que en realidad vos lo estás viendo desde un punto de vista político que yo lo veo a los tiempos políticos. No, claro, lo que pasa es que no vive la política. Son procesos políticos que se dan a partir de la maduración de las sociedades que se convierten en civilizaciones. Hay muchas cosas que han quedado con problemas de fondo, que esto es lo que origina. El fondo de los problemas. No, estoy de acuerdo en eso, pero ¿cómo lo solucionás? Si sabemos el tema del problema, ¿por qué no lo solucionamos? O por lo menos, ¿por qué no lo decimos? Bueno, la solución pasa por una sociedad autónoma. ¿Ve? Una sociedad autónoma solo puede generarse a través, sujetos autónomos solo pueden darse en un etos de una sociedad autónoma. ¿Sabes qué decía García Linera en el 2003? Que los cambios trascendentales en este país, específicamente en Bolivia, se dan cada 50 años. Y eso lo cambió el MAS. Lo hizo en menos de 20 años. Y vos me decís, por ejemplo, no, tiene que ser a través de una soberanía, una autonomía política, un movimiento. No, es que tenemos el problema ahorita. Si nos basamos en lo que vos decís, que tenemos que esperar eso, entonces la gente que quiere, estamos hablando del tema de justicia, la gente que tenemos que esperar una nueva elección de jueces, de tribunos, porque se va a dar de aquí a qué tiempo, 5 años, 6 años, perdón, faltan 5 y medio. Y hasta eso la gente va a estar frita, pues, Carlito. Es que eso es lo que ya venimos de eso. Históricamente pero venimos de ahí. Nosotros. No, esto ya viene arrastrándose el problema. No es que el problema empezó con el MAS. ¿Y por qué no lo solucionamos si nosotros llegamos a hagamos un análisis? Es que no estamos saliendo un poquito de la rama. El problema es de fondo. Carlos, hagamos un problema. La sociedad, si no está lista, no va a pasar. Ahorita yo puedo decir, mira, ¿sabes qué? La solución... A ver, lo que pasa es que jóvenes, tal vez no lo veas. Ese es el problema. Así es como se dan los procesos sociales macro. Carlos, volvamos al tema. Yo, por ejemplo, puedo decirte, mira, a mi parecer, desde mi ombligo, cambien todos los jueces, pongan todo nuevo. No es cambiando los jueces, Carlitos. Es que el instrumento, eso es lo que voy. El instrumento, el aparato, está montado. Y vienen y cambian y van rotando. Y no importa la persona que esté. Claro, porque la sociedad está enfrascada en que no hay que debatir la política. No hay que hablar de estos temas. Lo que dijo tú del Consejo de la Magistratura, te puedo asegurar que cualquier ciudadano de calle no sabe. Claro. A eso es lo que para que te des cuenta. Pero para que te des cuenta. Si nos quejamos que antes no estábamos preparados porque mientras más ignorante mejor para que te gobiernen, estamos en lo mismo. Exacto. Es que es un problema civilizatorio. Tiene que ver con nosotros. Carlos, no estamos yendo muy a lo lejos. Lo que ahorita merita, y yo creo que de eso se trataba el programa, es ver esta coyuntura ahorita del rifirrafe que hay entre el presidente del Tribunal Supremo de Justicia y el gobierno. ¿Por qué el gobierno ya hay una actitud, y todos están viendo eso, al mismo Tuto y todos los referentes políticos, para bien o para mal, están opinando de que no van a permitir que venga un decretazo del gobierno para poner a dedo
las acefalías que hay en el Tribunal Constitucional, por ejemplo. Es una ley lo que le está ofreciendo, y lo que le está ofreciendo en Pero que realidad tampoco puede. es el cuoteo. Por eso Constitucionalmente no puede, pero lo que le está ofreciendo a Tuto es volvamos al viejo orden. A lo que hablaba del pacto de la democracia pactada. Eso analicémoslo para que la actualmente población nos entienda. A ver, ya no nos da. Ya no nos da. Perdimos el tiempo hablando de otra cosa. Yo lo siento, ya estamos con casi 50 minutos. En 4 minutos lo único que les puedo dar a ustedes es que cada uno haga una reflexión y lo podemos seguir el próximo programa. También. ¿Tú? Claro, las leyes son perfectibles, ¿no? Eso es lo que ustedes debatían, ¿no? La Constitución de Estados Unidos nació incluso con sus máximos representantes permitiendo la esclavitud, ¿no es cierto? Los hombres son libres, pero ellos ahí no tenían un montón, 600 esclavos, tenía uno, Thomas Jefferson, todo. Las leyes son perfectibles. Volviendo al tema de acá, tenemos que perfeccionar, ¿no? Este tema de la nominación, ¿no? de nuestros representantes, ¿no? en los diferentes órganos del Poder Judicial. No puede ser que hayan aplazado, que no puede ser que no tengamos profesionales idóneos y capaces. Claro que también muchos capaces no se presentan por los manoseos que hay. En el tema judicial tiene que haber una reingeniería, ¿no es cierto? No puede ser de que por más que le pongamos otros órganos, hasta el 2005 habían 2 y ahora hay 4, ¿no? Con el Consejo de la Magistratura y el Tribunal Agroambiental, pero también no se le da presupuesto. Entonces, no. Tienen presupuesto. No. A ver, sí, escúchame. Si vos te fijas, tarea para la casa también, el presupuesto que le da el Estado al órgano judicial es el más bajísimo de la. ¿Por qué se están quejando después de 20 años? Es el más bajo de Latinoamérica. Entonces, en los tiempos neoliberales. En otros países no es el mismo Bolivia. Es mi opinión mía. Y he hecho yo un análisis. Tengo derecho a no compartir. Obvia. Entonces, pero déjame terminar. Entonces, el presupuesto que tiene el órgano judicial en Bolivia es el más bajo de América Latina. Es el más bajo de lejos. No tienen buen presupuesto, pero fíjate la movilidad que manejan. Eso ya es otro tema, pues. No, pues. Es que todo va enfrascado en uno. Yo me estoy refiriendo a que por más. Es que ahora, si permitimos la movilidad de $60,000. Ese es otro tema que. ¿Por qué es otro tema? Es un tema que tenemos que hablar ¿Para qué no tienen plata? Decime, a ver, decime. ¿Para qué no tienen plata? Decime. No tienen plata, por ejemplo. Tengo yo una amiga tengo amigos, le falta, digamos, por ejemplo, le falta juzgado. ¿Cómo juzgado? Por ejemplo, hermano, ellos lo hacen dormir, los expedientes. Por ejemplo, a vos te gusta manejar cifras, decir datos. Por ejemplo, yo escuchaba unos abogados en Guarne, dice que hay menos juzgados y ya tiene más población que en Montero. Entonces, a Guarnes hay que darle. Te está yendo por la tangente. Me está nombrando un pueblo que creció, pero creció en el tema de. Me refiero que ahí es donde hace falta presupuesto para más juzgados. Así que se está definiendo el futuro judicial de Bolivia en el Guardia. Te estoy dando un ejemplo. No te estoy diciendo de que ese es el meollo de la cuestión. Está bien, has hablado con tu amiga, te ha dicho, nos falta plata, pero que te diga para qué. Para crear prejuzgado. Para crear juzgado, ¿qué significa? Alquilar o comprar algún inmueble para crear más juzgado. Más personal. Existe creatividad, existe DIRCABI donde hay un montón de inmuebles incautados. Ahí podés crear los lugares. Lo que pasa es que tenés que tener creatividad también. Ese es otro tema. Pero no digas que por ejemplo, falta plata. Le falta pues presupuesto. Los jueces son unos pobrecitos que no tienen ni cómo llegar a sus juzgados. A lo personal ya eso es diferente. De cómo hacen su plata y todo eso y cómo lo invierten sus sueldos. Ese es un tema muy aparte, pues, Huguito. Pero es que te estoy hablando que si ellos están consiguiendo esa plata, ¿por qué no pueden conseguir para mejorar sus actividades? Yo me voy a los datos duros, dicen lo que entienden, ¿no es cierto? El presupuesto que da el Estado para el órgano judicial es el más bajo de Latinoamérica y mientras no haya presupuesto, no haya condiciones, sin faltar el respeto, es el más bajo de Latinoamérica porque el costo de vida en Bolivia es más bajo que todo Latinoamérica. No. Era el costo más bajo. Pero estás hablando de ahorita. Estamos hablando de ahorita. Huguito, estamos hablando del presupuesto de acuerdo a su PIB, de acuerdo a su presupuesto. No te estoy diciendo de que aquí es el más pobre y por eso nuestro presupuesto es más pobre. Te estoy diciendo de que hay
unas recomendaciones de la ONU con su organismo correspondiente que dice de que el presupuesto para un órgano judicial en todos los países tiene que ser mínimo el 3%. Por eso es que hábilmente... ¿3% tiene Bolivia? No llega ni uno. Ahí te discuto, te la charló esa persona. No. Ellos están pidiendo... Fíjate. No, espera, déjame hablar. Es que no 5% no la hagamos pidiendo ahora. No la hagamos dudar a la población. No. Fíjate ahí en cualquier red. Ahorita están pidiendo el 5%. Claro. El gobierno, que los otros gobiernos le daban el 3%. Sí, sobre el presupuesto general de la nación le daban el 3%, tú. Es el 1%. No llega ni al 1%. Pero eso lo podemos debatir, ¿no? En otro programa. Carlito, tu despedida. Ya, bueno, yo quiero plantear lo que está el escenario. Por un lado, existen las acefalías. Existe la sobrecarga que evidentemente es generada por ellos mismos porque son flojos, porque dejan dormir los casos, porque quieren tener el vehículo de $60,000. Eso es lo que no pero ¿qué es el fondo? A ver, en las industrias internacionales, el mundo petrolero, se paga pues a nivel internacional porque tienen que ver con negocios de ese tamaño. Un juez, yo estoy de acuerdo que ganen más los jueces, no tengo un problema con eso, pero que hagan las cosas bien y que sean totalmente transparentes. El juez tiene que tener una ley que sea la más dura, la más transparente de todas, porque son ellos los que administran la justicia para el resto. Te estoy hablando de un juez, no del vocal. 70,000 bolivianos o cuánto. Como digo, tu tarea para la casa la vamos a hablar el otro. Pero sería bueno que lo digamos. No, sería ¿por qué? Bueno decirlo ahora. Yo creo que 15.700 para ir un juez de partido. Ya quisiera cualquier profesional. Entonces, la mitad de eso. Ahora, 15.700 ahora no. Para administrar los casos que tienen. Por eso. Un montón. Por eso, hermano. Lo que pasa es que el juez que gana 15,000 bolivianos. Mira, te voy a ahora son $1,500 al tipo de eso es bruto. Déjame terminar. Gana $1,500. Sí, hay mucha gente que lo ve grande. Pero ¿sabes cuánto ganan los petroleros? Ganan $30,000. Y ahí no lo ven grande. Entonces, déjame terminar con esto. ¿Qué pasa con esto? ¿Qué le alcanza para el juez? Con las aspiraciones que tiene y con lo que ve que ganan los otros. Entonces hace su extra. Si un juez ganara $10,000, no tiene por qué quejarse de nada que le falte. Ahí, y actualmente ya debería estar con estos 1.500 que ganan, ya debería tener una ley durísima. No debería tener todos estos fueros, todas estas asociaciones secretas que hacen para favorecerse y taparse entre ellos. Porque hay esto, se tienen ellos esos códigos que se tapan. Entonces... Para que hable tú, por favor, tirando unos 30 segundos más. Bueno, yendo a lo que estaba diciendo. Por un lado, el gobierno lo que quiere es cambiar las acefalías poniendo una negociación entre las bancadas en la asamblea con una ley nombrar estas acefalías. Por el otro, como se ve que es un gobierno débil, el órgano judicial, todos estos jueces, quieren independizarse, entre comillas, pero en realidad lo que quieren es quedarse solo ellos en la repartija de la administración de justicia. Porque no es que sean ningunos santos, o sea, de ningún lado hay santos, porque el problema de fondo es la estructura. No importa quién esté, puede ser Sancho, Pedro, Martín, el nombre que querrá, el día de mañana van a hacer lo mismo porque la estructura sigue manteniéndose. Mientras no se cambien esas estructuras, que son el problema de fondo, no va a cambiar la situación de justicia para el pueblo boliviano, que eso es lo que al final de cuentas se pretende. Entonces, la única salida que hay a día de hoy es protegernos en la Constitución, que es la convención que se ha generado de el pueblo boliviano refrendado con los referéndums, ¿no? Lo que pasa es que desde los tiempos republicanos, a mi entender, se han manejado de una forma mafiosa las instituciones del Estado. Una forma de chantaje, por eso a los policías le pagan poquito para que se corrompan y los políticos los compran, ¿no? Porque como ganan poquito, y lo mismo pasa en el Poder Judicial. 15.700 y con sus descuentos de ley y todo, para un juez que tiene que impartir justicia en casos de relevancia y todo, puta, es poco. Por eso es que hay veces
Y eso ya es un mal endémico, es un cáncer terminal, ¿no es cierto? Pero hay que darle condiciones, como yo digo, la ley no está escrita en piedra, hay que hacer una reingeniería en el órgano judicial. Y eso pasa porque haya también un sinceramiento de los políticos, de todos los políticos, porque hasta ahorita, y eso nos toca, yo como militante hago un mea culpa, nos toca lo mismo, porque como les digo, no se le ha aumentado el presupuesto, yo lo sostengo, eso pues lo vamos a debatir extra cámara con Huguito, yo lo sostengo, ¿no? ¿De qué sirve que mejoremos la norma, creamos otras instituciones y todo, pero no le damos las condiciones necesarias, ¿no es cierto? Con eso yo termino. Ya, a ver, yo le voy a decir, y esto, no estoy obligado, ni ustedes están obligados a pensar como yo, pero para mí es un insulto a la pobreza que digan, un juez, estamos hablando de un juez ordinario, que gane 15 que no le alcance. ¿Sabes cuánto es el sueldo mínimo, no es? 3.700, déjame, yo te escuché. 3.700 el sueldo mínimo de un hombre que se saca más de 12 horas trabajando. Eso de 8 es mentira, porque a los guardias de seguridad lo hacen trabajar más. ¿Ya? Es un insulto a la pobreza que digan ustedes que 15.000 no alcanza. Un senador gana 22.000, un ministro gana 25.000. O sea, gana más que ese juez. O sea, para mí es un insulto a la pobreza que justifiqué con eso, cuando otro dato, y yo tengo hartos amigos jueces, ¿sabe qué? Ellos mismos, y no sé de dónde sacan, contratan a Carlitos para que les redacte sus resoluciones. ¿Ya? O sea, no se trata, para mí no se trata ni siquiera del sueldo. Le podés pagar $50,000 si querés mensual, igual va a seguir robando. Igual va a pactar con el demandante o el demandado. Porque se trata de un tema de cultura, un tema de idiosincrasia. El fiscal cuando llega a ser fiscal dice, no pues, yo puse tanto para llegar, tengo que recuperarlo. Ya. Ahí puedo coincidir con ustedes dos que se pueden hacer nuevas leyes. Pero ya en ese entorno la han olido también los políticos y no quieren nuevas reformas a la Constitución. Porque esa Constitución a la que odiaban, ven que ahora que están en el gobierno es buena. De eso se trata. Por eso tú tienes razón en algo, nos salimos del contexto en realidad del cual era el tema de justicia. Nos fuimos a otros temas que no tienen nada que ver, porque el tema es la justicia en Bolivia. Por más, mira, 8 meses van a cumplir de aquí ya a 6 días. ¿Cambió algo? Nada. Lo único que cambió fue de patrón o de personaje ahí. Porque ese mismo personaje, ¿cómo llegó? Llegó a través de prebenda. Se hizo unas elecciones judiciales que supuestamente iban a ser transparentes. Igual transaron con los masistas, con los evitas, con los camachistas y con todo. Entonces a cada uno le debemos un favor. No tenés una justicia real para el pueblo. Y podrá ser en todo el mundo, como ustedes citan siempre, España, Estados Unidos. O sea, aquí y allá también es lo mismo, solo que allá tal vez es menos. Ya, no, yo lo siento, pero peor es allá. Ya, por eso te digo, yo lo siento, pero quedó picante, falta. Y bueno, nos vemos en el próximo programa. Saludos a todos.